Saludos, 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 queridos hermanos. Cuánto placer significa para nosotros poder compartir con ustedes una vez más. Este es su hermano Rafael Martínez desde nuestro ministerio Evangelizando con María, produciendo este espacio, comentando las noticias de nuestra fe católica para ustedes. Las noticias de la actualidad, por cómo anda, por dónde anda nuestra fe en estos días. Bendito sea Dios. La iglesia siempre tiene muchas actividades y es bueno que nosotros de una manera u otra el acontecer de nuestra fe pues lo conozcamos a nivel del mundo. ¿Qué está sucediendo con nuestra fe? Para que cuando algo suceda ya usted sepa por qué las cosas han sido así. Entonces, ese esfuerzo lo hacemos nosotros viendo las fuentes noticiosas sobre nuestra fe oficiales. No hacemos noticias falsas, no hacemos comentarios basados en informaciones falsas, siempre sobre la vida real de nuestra iglesia, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Así es que de manera así digital, a través de YouTube, usted puede ingresar a nosotros. Iglesia Hoy Rafael Martínez. Así entra a este trabajo en YouTube. Y por favor, regálenos esa suscripción. Si usted no nos regala esa suscripción, nosotros no podemos avanzar en la plataforma. Y este trabajo queda en el aire. Hagamos lo que aterrice en la plataforma de YouTube, inscribiéndose y recomendándoles a otros que se inscriban. Así es que de esa manera ustedes nos ayudan, nos estimulan a nosotros a seguir el trabajo, porque si no tiene eco, si no hace eco en los demás, pues no tiene sentido que lo hagamos. Sigo creyendo firmemente que aunque este pequeño grupo que lo está viendo, este espacio, se va a expandir mañana. Así es que vamos a lograrlo con ese favor de ustedes. Bien, siempre comenzamos, lo saben, este espacio buscando la bendición de Dios. Eso es un compromiso de nosotros, buscar la bendición de Dios todos los días. Y nosotros lo hacemos por medio de versículos del Evangelio del día de hoy en nuestra iglesia. Así es que vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy en nuestra iglesia, que está tomado de San Mateo 13, del 44 al 46. Es corto, 2 versículos. 44, 45 y 46, 3 versículos. El Evangelio de hoy. Así es que, pues, vamos a proclamarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio de hoy, pues todos seamos bendecidos. Ustedes y nosotros seamos bendecidos en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Todos seamos bendecidos. Que nuestros familiares enfermos sean fortalecidos en la salud. Que los que hemos perdido familiares a causa de esta pandemia, pues también seamos fortalecidos en la tristeza, y que los fallecidos por cualquier situación en estos días, pues reciban el descanso eterno. Que así sea. Bien, queridos hermanos, ¿qué tenemos en la portada para hoy? ¿Qué tenemos en la portada para hoy? Miren, dice su santidad el Papa Francisco que el hambre es un crimen mundial. El hambre es un crimen mundial. Bueno, y también pues Benedicto XVI truena con esto de lo que está sucediendo en su natal Alemania. También
pues dominicanos visitan el Congreso de la República, los dominicanos providas visitan el Congreso de la República y Católica Filipina pues gana medalla de oro y lo celebra con la medalla de la Milagrosa. ¿Y qué podemos decir sobre los inmigrantes? Vamos a ver. Entonces esa es nuestra portada para este día y vamos inmediatamente a ver la primera, a comentar pues la primera información, y es que el Papa Francisco dice que el hambre en el mundo es un escándalo y un crimen contra los derechos humanos. En la precumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios inaugurada ayer en Roma, Francisco recordó que es deber de todos extirpar la injusticia, esa injusticia del hambre en el mundo mediante políticas valientes. El mensaje del pontífice fue leído por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Bueno, usted no está de acuerdo con que el hambre es una calamidad mundial, es un crimen mundial. Yo lo veo también así, el hambre, porque unos pocos tienen de todo en sus mesas y muchos no tienen nada. En América Latina, en el mismo Europa, en el mismo Estados Unidos, en África y en los países orientales. Muchos que no tienen nada y unos pocos. Y los que lo tienen todo en la mesa quieren controlar la población de los que no, los quieren matar a los que no tienen nada. Miren cómo son las cosas en este mundo. ¿Qué tenemos con Benedicto XVI? A esta edad Benedicto XVI todavía está pues produciendo. Benedicto XVI, nuestro emérito Papa, asegura que en la iglesia en Alemania hay que separar a los creyentes de los incrédulos. A los creyentes de los incrédulos. En una declaración pública, el Papa emérito Benedicto XVI pues ha adoptado un tono sorprendentemente crítico hacia la iglesia oficial en Alemania y ha advertido contra una iglesia y una doctrina sin fe. Solo la fe libera a las personas de las limitaciones y estrecheces de su tiempo, asegura Benedicto en una charla con un periodista alemán. La doctrina debe desarrollarse desde la fe, no permanecer a un lado de ella, dice Benedicto en un artículo de la Herbert Correspondence, escrito en conversación con el periodista Tobias Winstel. El pontífice, bueno, pues subraya que la iglesia se compone de trigo y paja, de peces buenos y peces malos. Por tanto, no se trata de separar a los buenos de los malos, sino de separar a los creyentes de los incrédulos. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece a ustedes este punto de vista de su santidad Benedicto, Papa emérito Benedicto XVI? Claro, miren, aquí los dominicanos tenemos, igual que en los países de ustedes, latinoamericanos también que nos ven, pues tenemos frases muy bonitas, y una de esas frases populares que tenemos los dominicanos es que más claro de ahí no canta un gallo. Fíjense lo claro que es Benedicto XVI. Y este papado dirigido por el Papa Francisco no es una crítica que le estoy haciendo. No me gusta criticar a su santidad el Papa Francisco para nada. No me quiero inscribir en el grupo de sus críticos, jamás en la vida. Pero en este caso yo quiero hacer un comentario, y es sobre lo que dice su santidad el Papa emérito Benedicto XVI sobre
la iglesia en Alemania y lo que no ha dicho el Papa Francisco, que no ha querido pronunciarse. Él tendrá sus razones para hacerlo. No ha querido pronunciarse sobre esta situación de allí, de Alemania. Y lo cierto es que, bueno, ustedes tienen a Benedicto XVI, una eminencia, teólogo, wow, es una eminencia y siempre fue tenido como una eminencia en la iglesia. Así es que de nuestro tiempo ha sido la persona más clara en cuanto a la doctrina de la iglesia. Entonces, pero mire cómo se pronuncia sobre el caso Alemania. Y la iglesia de hoy, dirigida por su santidad el Papa Francisco, no ha podido hacer o no ha querido o no sé, no ha querido dirigirse en este sentido, más allá de lo que ha hecho la doctrina de la fe. Entonces esperemos que si no lo hace su santidad el Papa Francisco, que en lo posterior lo pueda hacer el próximo Papa que viene, porque la realidad es que la iglesia tiene muchas cosas, pero estas son tan importantes que cualquier pontífice que le toque una realidad como esta debe de enfrentarla de alguna manera. Y es mi opinión también de que la Santa Sede debe de enfrentar esto. Y que, como dice el cardenal Müller y otros obispos, en realidad la misa tridentina es algo que les gusta a muchos. A mí no me llama la atención la misa tridentina, pero la fe debe ser expresada de alguna manera. Igual si es para, yo le diría también a los tridentinos que si es de acuerdo a como ellos dicen, debiéramos de ir a la primera misa que se hizo y hacerla tal cual así, como la hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y hacerla tal cual así. Sin embargo, no sucede así, siempre hay que ir incorporando nuevas cosas y su santidad, bueno, pues ha querido unificar este criterio en el rito romano, una sola misa. Bueno, pues allá él tendrá sus razones para ellos. A mí me gusta el rito romano, no sé los otros. Entonces, queridos hermanos, que haya una unidad de criterio en estos sentidos en la iglesia. Miren, líderes católicos apoyan un nuevo código penal pro vida ante el Senado de República Dominicana. Este martes, líderes del movimiento e instituciones católicas se reunieron con miembros del Senado de la República Dominicana para presentar un documento que expone una serie de argumentos en favor del proyecto de ley del nuevo Código Penal pro vida. El nuevo código no incluirá la despenalización del aborto por 3 causales y ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, Cámara de Diputados, el 28 de abril con 146 votos a favor y 14 en contra. Se espera que el Senado ratifique la votación de la Cámara. Es una mayoría completamente abrumadora aquí en la República Dominicana a nivel del Parlamento a favor de la no despenalización de las causales del aborto. ¿Ustedes saben por qué? Porque los dominicanos no queremos el genocidio que ocurre pues en España, que ocurre en Alemania, Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, etcétera. No queremos ese genocidio. Comienzan con una causal y terminan matando a los niños hasta el momento en que nació. Hasta en ese momento lo matan los niños y a los ancianos también. Mañana, si dejan al nuevo orden mundial manejarlo todo en el mundo, imagínense ustedes, desde que usted cumple 65 años, aunque esté sano, lo matan. Lo matan a ustedes con las modificaciones a la eutanasia. Ustedes se ríen y yo también, pero no nos dejemos sorprender. Miren cómo van con la eutanasia y cómo van con el aborto. Así es que ya lo saben. Miren, joven medallista
joven medallista en las Olimpiadas, pues gana medalla de oro y lo hace celebrando con la medalla de la Milagrosa. La levantadora de pesas Idelín Díaz pasó a la historia al ganar la primera medalla de oro en la historia de Filipinas. Ella recibió la presea dorada de las Olimpiadas acompañada de la medalla Milagrosa, que muestra su fuerte fe católica. Hay un grupo, hermanos, de devotos católicos. Ustedes saben que Filipinas es un país muy católico. Y en los Estados Unidos hay un grupo de devotos católicos que está participando en las Olimpiadas. Me refiero que son practicantes católicos y hasta allí han llevado su devoción, la devoción de nuestra fe católica. Así es que sin ningún miedo a nada, adelante con este sentido de las Olimpiadas. Y para comenzar, pues vamos a desearles a todos los cristianos, no solamente a los católicos, a todos los cristianos, éxito en esta contienda olímpica. Esperamos que los países latinoamericanos pues tengan una buena representación allí en aquel lugar. Miren, un pequeño comentario que queremos hacer nosotros y es sobre sobre los inmigrantes. Sobre los inmigrantes. Fíjense una cosa. El Papa Francisco ha sido un abanderado sobre la protección al inmigrante. Y yo entiendo que nosotros todos debemos de darle ese apoyo al inmigrante. Tenemos el inmigrante natural, el inmigrante también ilegal, a los países, de los países más pobres a los países más avanzados. Pero la inmigración, yo lo dije en una ocasión, ha existido siempre. El primer inmigrante que hubo en la historia bíblica fue Caín. Cuando quedó descubierto su pecado, pues Dios lo mandó a emigrar, a errar. En el capítulo 4 del Génesis se nos habla de esto. Después de eso, hemos visto muchas inmigraciones. El caso de Abraham también, pues inmigró. También el caso de Ismael fue también enviado a inmigrar. Ismael fue el primer hijo de Abraham con la esclava de Sara. También tenemos migraciones más adelante. Jacob emigra con su familia. El hijo más pequeño suyo, José, pues emigra y con él se lleva a toda la familia a Egipto. Después de Egipto, con Moisés a la cabeza, emigran también hacia el desierto hasta llegar a Palestina y así sucesivamente. En la misma Palestina, pues han tenido que emigrar muchas veces. O sea que uno de los pueblos más inmigrantes y que más experiencia tiene en cuanto a inmigraciones es el pueblo de Israel. Pero esto no ha sido solamente dado al pueblo de Israel, sino que a todos los demás pueblos. Hoy en día, la inmigración hacia los Estados Unidos y los países de Europa, pues no se va a detener, porque el hombre siempre va a buscar la oportunidad del trabajo allí donde más trabajos hay. Es algo natural. Ahora bien, ustedes han podido ver en la prensa cómo tratan de ocultar lo que está sucediendo hoy en día con la inmigración. Antes, cualquier pajita en el gobierno anterior que se caía en el suelo por los inmigrantes, lo agigantaban. Le creaban caravanas al gobierno anterior sobre los de inmigrantes. Y ustedes saben que el gobierno anterior tenía una política verdaderamente fuerte en contra del inmigrante. No pudo terminar con la inmigración. Y todavía hoy en día la inmigración es una situación verdaderamente grave
hacia nuestros países. Entonces, ¿qué les quiero yo decir a ustedes con todo esto? ¿Verdad? Que la inmigración la vamos a tener siempre. No importa, mientras existamos los seres humanos, la inmigración la vamos a tener siempre. Inmigraron de España hacia América, de Europa por algún lado, a Siberia, por allá, hasta conectarse con Alaska. De alguna manera bajaron por ahí también. Es decir, que y eso es inmigración. Orémosle a Dios para que ustedes y nosotros le demos apoyo a todas aquellas personas que emigran de un país a otro. Aquí en República Dominicana tenemos un problema muy grave con la emigración de los haitianos a nuestro país, pero eso no se va a detener nunca. Trujillo, el dictador, hizo una masacre en el río que fue bautizado el río Masacre. El masacre se pasa a pie. Recuerdo esas frases. Pues no pudo Trujillo eliminar la inmigración de los haitianos. Pienso que mientras exista todo esto, vamos a tener una inmigración. Así es que oremos por todos los inmigrantes en el mundo. Oremos por todos ellos, que tengamos compasión. Los que no emigramos, los que tenemos cierta estabilidad donde estamos, pues que seamos también compasivos y misericordiosos con los que emigran. Dios los bendiga a todos. Si nos vemos, vamos a la ejaculatoria de esta semana que tenemos, a la ejaculatoria de la Virgen Santísima. Dice: eterna medianera, no te olvides de mí, defiéndeme que soy inocente. Eterna medianera, no te olvides de mí, defiéndeme que soy inocente. Y así, queridos hermanos, pues nosotros concluimos este espacio. Si les ha gustado este comentario en el día de hoy, pues por favor suscríbase, ayúdenos a crecer, que se lo vamos a agradecer mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios pues los bendiga a todos ustedes. Ya saben.